El fallecimiento de Francisco Barrio, figura política importante a nivel nacional, pero sobre todo en el estado de Chihuahua, vuelve a poner sobre la mesa un tema que atraviesa toda la política actual: la falta de liderazgos con principios claros. Más allá de partidos o coyunturas, figuras como Barrio representaron una forma de hacer política ligada a convicciones, carácter y responsabilidad pública. Hoy, en contraste, el escenario político parece estar dominado por el cálculo electoral, la inmediatez y la adaptación constante al poder. La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una crisis de liderazgos o de valores? ¿Quiénes encarnan hoy proyectos políticos con rumbo y convicción real? ¿Se gobierna con ideales o solo con conveniencia? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Nos da mucho gusto saludarles y como cada semana ya estamos listos para el tema más importante que hay que presentarlo y debatirlo con ustedes. Antes de adentrarnos de lleno en él, pues primero que nada, por supuesto, saludar a mis compañeros y amigos. Araceli Guzmán, ¿cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Contenta de poder estar con ustedes con un tema que sin duda a nivel nacional vale la pena destacar acerca de esos liderazgos y de gente que ha marcado historia en la vida democrática de nuestro país. Víctor. Decía Enrique Krause en su artículo dedicado pues a Pancho Barrio que sin la gesta esta histórica de Pancho Barrio en el estado de Chihuahua no se podría conocer un poco la historia democrática de este país. Exactamente, vamos a adentrarnos en esta ocasión. Vamos primero que nada iniciando con el exgobernador Francisco Barrio, que en estos días se llevó a cabo pues una misa para despedirlo en Ciudad Juárez. Estuvieron bastantes personalidades, no solamente del panismo, sino empresariales y de otras corrientes políticas que se hicieron presentes para despedirlo. Y precisamente es por eso que estamos abordando el tema de los liderazgos que se nos han ido, los pocos que hay y la falta que siguen haciendo muchos de ellos. Yo les invito antes que nada que se suscriban en nuestro canal y en YouTube, donde nos encuentran como Net Multiforos, para que le den a la campanita y estén siempre al pendientes de las notificaciones y de los temas que aquí les exponemos. Y ya adentrándonos en la materia, Araceli y Víctor, pues yo me acuerdo, porque pues, estaba muy chavillo en ese tiempo, pero me acuerdo, por ejemplo, del alcalde Francisco Villarreal. Yo tenía como 12 años, entonces, pero tengo muy fresca la memoria porque me acuerdo de esa protesta que hizo, por ejemplo, en los puentes, ¿no? Cuando cerró ahí los puentes, o que puso sus propias casetas exigiendo que lo que se recaudaba, pues se quedara aquí en Juárez, porque era muy poquito o nulo lo que se devolvía. Entonces, ese tipo de liderazgos, ese tipo de personajes que en verdad luchen por lo que se necesita para la comunidad, no tanto por aspiraciones personales, sino buscando un bien común. Y son los que pues, ahorita nos hacen falta, ¿no? Y mira que en el caso de Francisco Barrio, como bien lo dice Víctor, no podría leerse toda la evolución que tuvo democráticamente nuestro país sin las etapas que se vivieron. Yo no tendría los años que tú tienes en esa época, Ujú, pero también muy joven y ya escuchaba del Bravo del Norte, ¿no? ujú. De este liderazgo que resurge pues después del verano caliente y que yo recuerdo y me queda muy marcada esa etapa en donde había una efervescencia, en donde la gente se volcaba a participar por uno u otro de los candidatos, en donde se enteraba la ciudadanía porque tenía credibilidad estas figuras, cosa que hoy está lejos. Así es, digo, yo creo que a Pancho Barrio y todas las corrientes y todos los políticos e intelectuales de este país no podían regatearle nada en el tema del legado que dejó para la transformación de la vida democrática de este país. Cuando el priato pues dominaba, surgen siempre liderazgos. Yo creo que Pancho Barrio ha sido o fue y lo será un liderazgo, esos que se dan en décadas. Yo creo que Juárez no ha vuelto a tener un liderazgo. Ujú. Pancho platicaba en una de las últimas entrevistas que cuando él decidió participar para candidato a alcalde en Ciudad Juárez, se decidió formar un frente cívico, número, porque la gente en aquel tiempo todavía no creía mucho en los partidos políticos, y dos, porque había gente que le tenía miedo de participar en un partido político que no fuera el PRI. Entonces, dice Pancho Barrio que esa fue cuando él que se genera el Frente Cívico y posteriormente el PAN lo adopta como su candidato, es
en la historia de Ciudad Juárez es donde el padrón del Partido Acción Nacional o de sus militantes crece de manera exponencial. Nunca más volvió a crecer el padrón del Partido de Acción Nacional con este número de militantes. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Una, que hay una escasez de liderazgos, y dos, que Pancho tenía pues este carisma pues para arrastrar masas y dejar un legado. Y que tenía coherencia. Yo creo que eso es una de las características que podría definir al exgobernador Barrio, en donde él de verdad hacía lo que proclamaba y lo que buscaba, una participación transparente, buscaba la no corrupción en su gente cercana, pero él obviamente buscando que fueran sus bases a seguir y que lograba jalar a la gente, logró jalar muchísimos jóvenes. Yo me acuerdo de aquellas caravanas que no he vuelto a ver en las calles como se daban en aquel entonces, hasta el sonsonete del claxon, que Sí. todos nos acordamos, los que estábamos jovencitos en aquella época, porque yo también, no creas, tenía Sí. tanto, o sea, andaba por los 16 y no le echemos cuentas, pero me acuerdo perfectamente cómo hasta los niños traían el sonsonete del claxon de toda aquella campaña que se motivaba, Barrio sí, va esa no, y que no se ha vuelto a ver precisamente en las calles, y aunque en aquella época o en ese movimiento no ganó, pues sentó unas bases impresionantes. Sí, el Pancho Barrio, digo, lo podemos definir como el líder empresarial, como el catequista, como el buen padre de familia, como un político muy joven. Llegó muy joven a ser alcalde y fue muy joven candidato La a, gubernatura. un político que lo podemos ver con un carisma enorme. Yo recuerdo aquellos mítines enfrente de la Plaza de Armas, 30,000 gentes, y antes de empezar el mitin ponía a orar a estas 35,000 gentes. Entonces tenía un carisma que arrastraba. Yo tuve la dicha de conocerlo en la intimidad, de trabajar con él en su empresa después de los movimientos del 86, y creo que ha sido para mí un ser humano excepcional. Creo que el PAN seguía, no sé, teniendo como su figura central a Francisco Barrio. Yo creo que al PAN lo que le pasó es formar más liderazgos y no todo sustentarlo pues en la figura de este personaje que sin duda cambió el rumbo del país. ¿Qué es lo que ha pasado que se ha perdido ese tipo de liderazgos? ¿Qué es lo que está faltando en estas nuevas figuras políticas? Em, Porque pues, ya no se dan esos arrastres como lo señalabas, Ujú. pero sobre todo no hay una lucha en la que se logre convencer a la gente para sumarse a ese movimiento, ¿no? Fíjate que yo en el análisis de qué ha pasado, en dónde se perdió la cadenita, Ujú. en dónde, y no me refiero a la de Carmen, me refiero a esta situación de dónde nos desconectamos como ciudadanos o partícipes de la política, y tiene mucho que ver con el contexto y con las situaciones que vivimos. No es que no haya líderes, porque seguramente tiene que haberlos. Tiene que haber esos jóvenes que quieren hacer cambios reales, que buscan el bien común. No podemos, bueno, no quisiera irme a esa Ujú. situación derrotista de somos más los malos o nadie quiere el bien común. Lo que pasa es que un joven hoy tiene mucha competencia mediática. Es decir, antes teníamos 2 televisoras y salía en una y salía en la otra, y el resto del mundo teníamos que consumir eso que veíamos, y entonces ahí te ibas por uno o te ibas por otro. Hoy las alternativas que hay, incluso mediáticas, el propio algoritmo de las redes sociales te dice qué vas a ver y qué no vas a ver. Entonces, ese mensaje de aquel líder que pueda existir está diluido. Ujú. Y más allá, si te vas por el otro lado a la narrativa de un gobierno que o estás conmigo o estás en contra, y si te das cuenta la narrativa de un gobierno federal que habla de yo estoy con el pueblo, entonces quien no está conmigo está en contra del pueblo. Entonces, sí es una situación que evita que esos líderes crezcan. ¿En dónde está también? Antes había 2 partidos, entonces eras de uno o eras de otro. Ahora se ha diluido Así es. también las Ujú. voces. Entonces pareciera que no hay líderes, sin embargo, no tienen las condiciones como para salir como en aquellas épocas. Y la autenticidad de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos buscan más mantener la hegemonía como partido que realmente hacer el bien. Yo tengo algún tiempo haciendo un análisis, haciendo una crítica constructiva de mi ciudad. En mi ciudad
de un tiempo para acá y de unas décadas para acá dejó haber grandes liderazgos en la iniciativa privada, en la iglesia y en la política. O sea, vemos, yo cierro los ojos en los 90 y tantos y los abro hoy y veo muchas veces en el sector empresarial los mismos dirigentes. Cierro los ojos y abro y veo muchas veces los mismos candidatos que en aquellos años. Entonces, 30 años 30 después. años después, la ciudad creció, 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 y yo creo que también la ciudadanía se empezó a hartar de lo que pasaba con la política y dejó de participar y dijo, pues yo trabajo, vivo y me dedico a mi familia y no tanto al tema, porque realmente el que impulsaba y el que hacía nacer estos liderazgos era la participación ciudadana en aquellos años. Yo creo que a Ciudad Juárez por mucho le hace falta una serie de liderazgos y creo que al país en general. Si ves los dirigentes de los partidos en su comportamiento, haciendo un análisis serio y profundo, digo, pues no necesariamente la lucha tiene que ver con el bien común y con que tenga más el que menos tiene, ¿no? Y luego buscaron los partidos atraer personalidades incluso del medio Sí, artístico claro. como una forma de Ujú. jalar liderazgos cuando no es precisamente lo Sí. que más le conviene ni a nuestro país ni a la política mexicana, y no por denostar sus trayectorias ni mucho Mm. menos, pero hay desconocimiento definitivamente en esas figuras que se han querido jalar como estandartes de algún partido, como las banderas, pues no traen ni la trayectoria ni el conocimiento y a lo mejor ni el tiempo, porque hemos visto figuras que quieren seguir con sus áreas artísticas, con su trabajo de aquel lado, y la política pues tiene que ser de tiempo completo, ¿no? De estar realmente viendo qué es lo que necesita el país, analizando, estudiando. Lo veíamos ahora cuando sale Anaya diciendo, nos traen documentos media hora antes de votar, pues imposible de analizar, de leer. Entonces, definitivamente que sí necesitamos analizar qué está pasando con esas voces, si de verdad también hay un sistema opresor que no les permite, porque sabemos que si alguien alza la voz en el periodismo, ya Ujú. se tienen antecedentes clarísimos de cómo han sido Ujú. criminalizados, judicializados. Entonces, ¿están o no está el contexto como para que surjan esos líderes? Pues es algo pendiente también. A mí me llama la atención porque no se puede dejar de lado mencionar a Andrés Manuel López Obrador, Ujú. que es un líder, Claro. tiene un liderazgo tremendo y todavía su voz es de gran peso en todo el movimiento que actualmente gobierna. Pero un liderazgo como él, recientemente yo no lo veo. No, digo, vemos lo que sucede en la televisión y decía Araceli el tema de la congruencia y de la forma de vivir. Vemos el movimiento de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, digo, lo que decía en los últimos 18 años, y vemos el comportamiento de los políticos hoy, en el tema Austeridad. del tema del dinero, de los Ajá. viajes, Ujú. de no necesariamente lo que se dice es lo que se hace o cómo se piensa. Entonces, yo digo, la falta de liderazgos en el país tiene que ver con esto, con esta trilogía del pensar, el decir y el hacer, de ser congruentes. Yo veo hoy y pongo un ejemplo muy Ujú. claro, cuando el PP en España dejó de ser este partido que defendía estas bases y que medio se acomodaba en los temas modernos, resurge Vox y agarra este nicho de esa gente que creía en el PP y empieza a resurgir un partido distinto. Acá en México pasa absolutamente Ujú. igual. Cuando nos tocan temas incómodos que estamos en campaña, tratamos de matizar y la gente lo que quiere es que Araceli piense de esta forma, Adrián piense de esta forma y Víctor piense de esta forma, y cada uno tendrá la gente que crea en Ujú. esas Ujú. plataformas. No está peleado que el PAN tenga una plataforma así, o que Morena tenga una plataforma así, o que el PRI tenga una plataforma así. Cada uno trabajará para sus adeptos, pero lo que yo no coincido es que hay unos partidos que se acomodan en el momento y eso empieza a perder ¿Y credibilidad. qué pasa? Que antes podían irse a un lado y decir en su discurso y hacer, y acá venir y hacer otras cosas. Hoy no se puede. Ujú. Hoy está todo a la vista de todos. Ujú. Entonces, si das acá un mensaje y acá haces otra cosa, invariablemente se da a conocer y se les cae la careta
en 2 patadas, ¿me explico? Entonces, es complicado que hoy en un mundo en el que todo está, a la imagen o a la vista del ciudadano, poder llevar una vida congruente políticamente hablando, me parece todo un reto. Porque a mí me llama también mucho la atención, volviendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, cómo ahorita que ya no está en el gobierno, entre comillas, bueno, ya no está en el gobierno, pero sigue teniendo un importante arrastre incluso con las generaciones actuales. Ujú. Yo, por ejemplo, platico con mis sobrinos o mi hijo, ¿no? Menores, y ellos me dicen, no, es que Andrés Manuel ha sido el mejor presidente que ha tenido el país, y él sí pensó en los pobres, y él sí trabaja por los pobres. Es decir, y a lo mejor ellos, cuando llegó, ni siquiera votaban todavía, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, pero, o sea, ese arrastre. Es que ese arrastre te lo da el discurso, te lo da los medios y ellos, la mañanera, pues no es gratis. Claro. O sea, definitivamente mantener una rueda de prensa diaria ha de ser de lo más desgastante que un político pueda tener, pero les ha valido la pena. O sea, el tener la narrativa de un país diario, manteniendo una agenda de estamos con el pueblo y quienes no están con el pueblo, pues son peligro para la nación. Definitivamente les ha valido la pena Ujú. y hoy por hoy, efectivamente, lo que ven los jóvenes, lo que saben los adultos mayores, lo que puedes ver es eso. Entonces, es una narrativa que han venido construyendo muy bien y que seguramente va a ser muy difícil Ujú. competirle. Es un reto ahorita, ¿no, Víctor? Para quienes pretendan poder competir con lo que hay ahorita, eh, o tener un liderazgo tan significativo, tomando en cuenta todos estos Sí, hoy más que aspectos, ¿no? nunca el país requiere de muchos Panchos Barrios y no necesariamente casados con un tema de una ideología o de un partido Ujú. político. Requiere muchos Panchos Barrios que sean congruentes, que hagan lo que digan y lo que piensen. Y esto nos va a ayudar pues a que el país se transforme y volvamos nuevamente a quebrar una forma de gobierno de la que ya habíamos superado y que pareciera ser que quisiéramos a tener un retroceso y irnos a los tiempos de Pero atrás. fíjate, haciendo no quisiera comparar, pero sí un análisis en cómo este liderazgo de Andrés Manuel al llegar a la presidencia de la República, a las intermedias, arrasa completamente con Ujú, todos Ujú. ujú. los puestos en el Congreso, en el Senado, a diferencia de con Pancho Barrio, Sí, que claro. gana la gobernatura e inmediatamente en Pierde las el control del intermedias Congreso, pierde el así control del es. Congreso. ¿A qué se debe? O sea, ¿a qué se debe que esa fuerza y ese arrastre que venía manejando no se logra consolidar? ¿Es el contexto? Yo creo que es lo que le pasa a Fox. A Fox también También. en sus primeros 3 años pierde. A lo mejor desde la oposición se veía que la forma de gobernar era como muy sencilla y se hacían compromisos en campaña que a lo mejor dentro del ámbito Pancho platicaba que él entendió que ese bárbaro del norte tenía que negociar con las fracciones del PRI principalmente. Fox reconoce hoy, si ustedes lo ven en sus Entrevistas, ¿no? Ajá. entrevistas, dice, yo también entendí que este radicalismo que teníamos de la campaña o como oposición, a una vez gobernado, teníamos que sentarnos a negociar con la Cámara para que el país avanzara. Entonces, yo creo que estas formas distintas de gobernar hacen que Pancho en su mitad de su periodo pierda esta mayoría, al igual que Vicente Fox. Pero vuelvo a lo mismo, no se tenía en los medios como se tienen hoy, no se tenían Sí, el estas redes control, así sociales, es. no se tenía este contexto mediático en el que hoy está el gobierno en turno, que hace definitivamente la diferencia. Así es. Y yo pienso que a lo mejor si hablaran quizás de personas en concretos estaría difícil, pero entonces, ¿qué movimiento pudiera liderar algo así? Si ya en su momento vimos una corriente de independientes, que era como que una alternativa que teníamos los ciudadanos y que sonaba interesante, estaba ganando terreno en Ujú. varios espacios del país y de pronto también se perdió, se desdibujó esa figura, ¿no? Y ahí está todavía. Ujú. O sea, es un recurso. Digo, yo creo que la política mexicana ha sufrido un tema de prostitución, te digo, desde el punto de vista de cómo se cambian, o sea, cómo llega un presidente
independiente en Ciudad Juárez perteneciendo a un partido político y la gente que le hace la campaña es la gente del partido político que sabía que iba a empezar a perder poder. Como estos políticos de muchos partidos políticos por un tema de conveniencia se pasan al partido gobernante y de Morena. A eso me refiero con la prostitución de la política. Eso es lo que la gente está viendo y eso es lo que la gente ha dejado de participar y yo creo que una vez que la gente organizada deja de participar, dejan de surgir esta clase de Y liderazgos. luego llegar a confundir que un liderazgo es aquel opositor que tiene, no sé si la valentía o la osadía de pararse en el Congreso a despotricar, a insultar, a ofender por alzar la voz y no realmente a ese liderazgo que hablaba de bases de congruencia, del bien por el país, independientemente del color. Entonces, pues está ahí una Lili Telles, está una Naya, está pues figuras que hoy pudiéramos, si tú googleas y buscas los principales líderes, te salen, pero hasta dónde de Ujú. verdad les hemos dado un título de liderazgo que no es exactamente los líderes que México necesita. O por ejemplo, ahorita que vemos en el ámbito político, en el escenario nacional, a Ricardo Salinas, por Sí, ejemplo. digo Salinas con una copia exacta de lo que está haciendo Milei, ¿no? También, digo, hay que analizar un Con poquito a sus los personajes. proporciones. Sí, hombre, dice, pues si la línea es por ahí, yo Ujú. debo de empezar ahí. Yo creo que Milei, con este arrastre que él tenía, viendo lo que estaba sucediendo en Argentina, digo, difícilmente de comparar. Y creo que Salinas Pliego, pues es un empresario que a lo mejor no necesariamente tiene que ser tan genuino, ¿no? Y que vienen nuevamente los intereses, ¿no? Sabemos perfectamente que se aprovechan de que tienen la posibilidad de mandar un mensaje pues a través de sus Ujú. propias empresas, mediáticamente hablando, y que tiene las posibilidades de buscarse otros recursos. Ya por ahí aparece que se está asentando incluso en organizaciones internacionales para la defensa de su propio Consorcio, ¿no? consorcio, Ujú. efectivamente, y todos los recursos. Entonces, pues son situaciones diferentes, ahí es donde nacen, y no dudes de al rato esté también candidateado en alguna red política o en algún partido bajo la capa o la Ujú. plataforma de alguno, porque pues de que le va a seguir buscando la manera de librarse de sus responsabilidades empresariales, pues a lo mejor ahí encontró la coyuntura. Como decimos, ¿no? Le está tanteando el agua a los camotes, ¿no? Así es. ¿Verdad? Ya para despedirnos, para concluir, entonces, actualmente, de las figuras que vemos en el ámbito nacional, ¿hay liderazgo? Digo, yo lo que creo es que cuando el vaso está vacío se tiende a llenar. Yo espero que en México estos vasos vacíos empiecen a llenarse y por el bien del país, por el bien de la democracia y por el bien de la competencia política, resurjan liderazgos nuevos para tratar, pero sobre todo liderazgos congruentes y de valores para tratar de darle un rumbo distinto al país. ¿Qué percibes tú? Yo creo que el liderazgo tiene que venir de la ciudadanía, tiene que venir de los jóvenes, tiene que venir de esa reflexión de que si nos seguimos quedando al margen, sin la reflexión, sin el análisis, sin la participación ciudadana, ahí vamos a seguir en los mismos laureles. Pero yo creo que las redes, así como han diluido estos liderazgos, también pueden resurgirlos. Sabemos perfectamente que a través de las redes se han dado movilizaciones que han cambiado los rumbos en la vida de algún país, de diferentes situaciones políticas y contextos. Entonces yo ahí tengo mi esperanza. Pues sin duda el país es un campo fértil de liderazgos y ahorita lo que se está viviendo, la verdad es que es una coyuntura muy justa, muy precisa para que surjan. Hay que hacer de lado el miedo, la crítica, de tener esa valentía y siempre anteponiendo la convicción, los valores. Y estoy seguro que hay muchos en varias partes del país que están pensando en todo ello. Ojalá y que surjan, que no pierdan la fe, que pierdan el miedo y pronto los veamos compitiendo en este terreno. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que además ahí en donde están viendo en este momento la transmisión, pueden dejarnos sus comentarios y va a ser muy útil para nosotros leerlos. Suscríbanse ahí en Net Multiforos, en A la Yugular, y estén al pendiente cada semana de los temas que les vamos a presentar. Vamos a leer a detalle cada comentario que nos dejen. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos pronto.
Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.